Seguimos con la inflación como tema protagonista, pero fundamentalmente con una de las estrategias que por estos días el gobierno puso en escena, que son los controles de precios, es decir, las políticas de control de precios implementadas desde la Secretaría de Comercio Interior para precisamente en el marco de una canasta de productos, cerca de 1.600, poco más de 1.600, lograr acuerdos, en este caso de no aumento, de congelamiento hasta el 7 de enero, sobre ese universo, un universo recortado, para lograr que los precios de los alimentos no crezcan al ritmo como están creciendo en el último tiempo. Una de las críticas que se han escuchado por este tiempo tienen que ver con una política muy dura, es decir, con una señalización de una política muy fuerte, demasiado antiempresarial de parte del gobierno. Eso es lo que al menos están diciendo sectores de la derecha, aunque si se me permite hacer un asterisco, esos mismos sectores que, como dijo Horacio Rodríguez Larreta estos días, también consideran que los monopolios tienen algún tipo de rol en relación a la inflación, con lo cual evidentemente hay una contradicción. El diagnóstico va camino hacia identificar que en algún punto hay un problema con la concentración económica, pero a la hora de pensar en las herramientas para que el Estado intervenga, no apoyan en este caso las medidas específicamente que está llevando adelante el gobierno nacional, con el presidente, por ejemplo, Alberto Fernández, teniendo reuniones con gobernadores y también con intendentes para lograr que este cumplimiento de los controles de precios sea efectivo. Lo que yo les propongo en esta columna es algo pero muy sencillo. Un repaso por lo que ocurrió en algunos de los países, es una muestra de países, sobre todo en pandemia, en relación a los controles de precios. Vamos a repasar. En este caso, de hecho, nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump, fíjense ustedes, no lo van a poder creer. Donald Trump emitió un decreto para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales. Esto es Infobae, por ende su medio argentino retomando lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurrió hace unos meses. La medida aplica al mercado mayorista. No vamos a dejar que aquellos que lo hagan dañen la salud de los Estados Unidos en tiempos de necesidad, dijo en este caso la secretaria de prensa. Y me tomé el atrevimiento de hacer este recorte que me parece muy fuerte porque tiene muchas resonancias para nuestra realidad. Los agentes, los actores económicos, están ofreciendo millones de artículos, ya sean gafas, máscaras o lo que sea. Estamos hablando de la pandemia y del acaparamiento, es decir, hubo conductas especulativas. Y pasás por 3 intermediarios diferentes y rastreas hasta un almacén en Los Ángeles que supuestamente tiene 10 millones de máscaras y pueden cobrarle 7 veces más de lo que cuestan. Eso es un aumento de precios, dijo en este caso Donald Trump. Obviamente nos estamos refiriendo a la pandemia y una situación de escasez en materia de insumos, pero sigamos porque tenemos ejemplos que remiten a una actualidad más cercana. Acá tenemos una crítica a Biden. ¿Por qué? Biden no acabará con el cáncer ni con ninguna otra enfermedad importando controles de precios de medicamentos de Europa. Básicamente critican al actual presidente norteamericano porque había adquirido o había tomado una norma de regulación de los precios de los medicamentos copiando precios de referencia europeos. Es decir, quería regular este sector, básicamente controlando precios, poniendo algún tipo de referencia. Bueno, la nota continúa. Precisamente dijo, está en nuestro poder hacerlo en relación a tener una política de control de precio de los medicamentos. Avancemos, son muchas las noticias. El Estado de Nueva York, esto también es del 2021, acaba de aprobar una ley que requiere que los ISP ofrezcan banda ancha, es decir, los proveedores de Internet, en este caso a $15. Básicamente, regulando este Estado, el precio de las telecomunicaciones, las tarifas de las telecomunicaciones, regulación de precios. Otro más, vamos más rápido, así vamos viendo la sucesión. Texas limita el precio de la insulina mensual para asegurados. Miembros del Senado y la Cámara Estatales fueron los promotores de la ley para limitar el costo de la insulina, en este caso para los tejanos. Y acá, básicamente, tenemos algo que me parece importante. Estamos avanzando hacia nuestro objetivo final, insulina gratuita, dijo Talarico en un comunicado de prensa, porque la insulina no es un producto, es un derecho humano. Es decir, hay detrás de la intervención en algunos productos, algunos tienen que ver con la salud, otros tienen que ver con las telecomunicaciones, que por cierto nosotros tenemos también un decreto que dice que las telecomunicaciones son un derecho básico al cual todos deberían acceder. Y también, bueno, claro, los alimentos, que es la discusión actual en la Argentina, pero también los medicamentos son una discusión relevante en Argentina que requieren cierta regulación. Avancemos.
Ya entonces vimos Trump, vimos Biden, vimos Texas, vimos Nueva York, vamos a Colorado. Para acomodar, bajar, arreglar, dice la traducción de Google, los crecientes costos de los medicamentos recetados, los legisladores de Colorado tienen un nuevo plan, una junta para limitar los precios de los medicamentos. De nuevo, Estados Unidos es federal, por ende tiene un poder de acción muy importante delegado hacia los estados de su propia nación. Ningún ciudadano de Colorado debería tener que vivir con el temor de la ruina financiera de su familia solo por el costo de nuestros medicamentos. Entonces, armaron una junta para limitar los precios de los medicamentos. Vamos a otro país, vamos a mirar otra cosa. Primer ministro francés promete congelar el precio del gas y recortar los impuestos para frenar la inflación energética. Esto lo dijo Castex en relación a el precio del gas. Básicamente es un congelamiento sobre un precio fundamental de la economía, que es el precio de la energía, en este caso del gas. Congelamiento, una palabra que acá en Argentina por momentos es mala palabra. Bueno, acá se congela. Congelaremos. No habrá más aumentos en el precio del gas. Así dijeron, en este caso estamos hablando de Francia. Avancemos, otro más. China fortalecerá los controles de precios de las materias primas en un plan quinquenal. Esto fue en mayo del 2021. Acá tenemos desde Beijing, China fortalecerá los controles de precios del mineral de hierro, el cobre, el maíz y otros productos básicos importantes en su 14º plan quinquenal para 2021 a 2025 para abordar las fluctuaciones anormales en los precios, dijo el martes el planificador estatal. No hay una cuestión de Occidente, Oriente. Evidentemente es una herramienta que no es la solución a los problemas de la inflación, pero que cada tanto se utiliza en determinados contextos, se evalúa que los controles de precios podrían terminar siendo una manera de acompañar la solución. No la única, no excluyente, pero sí acompañarla. Continuemos. Miren Bolsonaro, Brasil. El dilema de Bolsonaro, intervenir en la política de precios o dejársela al mercado. Y acá lo que dicen es, el presidente hizo una jugada política exitosa, esto es perfil Argentina, para controlar el alza de productos esenciales para los hogares en Brasil, fundamentalmente el arroz y el poroto, que sabemos que forman parte de la mesa de los brasileños, podríamos decir, ¿no? Quizás para nosotros no es tan común, para nosotros es la carne, bueno, para ellos el arroz y el poroto es fundamental. Bueno, Bolsonaro no es el mismo que asumió el 1 de enero de 2019, a diferencia del año pasado, pandemia mediante, busca soluciones más afines a las demandas de los sectores sociales frágiles. Y lo demostró luego de que se dispararan los precios de productos esenciales de la mesa de las familias brasileñas. El arroz, el feijão, o poroto negro y el aceite de soja. Bueno, de hecho, cuentan las subas de precios que Bolsonaro intenta frenar. Si no me equivoco, tenemos uno más. Vamos a Uruguay. Gobierno acordó con empresarios mantener precios de más de 80 familias de productos. Esto también ocurrió en el marco de la pandemia, un acuerdo de precios que surge luego de un planteo del gobierno a diferentes sectores. Habrá controles pero no sanciones, será por 3 meses. Y ahí tenemos a la ministra de Economía. ¿Tenemos uno más? El último. Guillermo Lasso congela los precios de los combustibles en Ecuador. El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, cambió de rumbo en la política de los precios de los combustibles y suspendió los aumentos mensuales de gasolina y el diésel en un intento por evitar disturbios y ayudar a los hogares en dificultades. Bueno, luego habla del Fondo Monetario Internacional, allá obviamente tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Digo, Lenín Moreno llevó al Fondo Monetario Internacional, Macri lo trajo a la Argentina, también están en una discusión muy fuerte con el organismo. Un repaso para aportar y yo diría para empezar a despejar algunas de las cosas que van instalando en nuestra agenda local respecto de un gobierno que precisamente tiene una mirada antiempresarial cuando todo lo que ha hecho el gobierno, y lo único que hay que hacer es un listado de medidas, se las propongo para traerlas la próxima semana, lo único que ha hecho es acompañar al sector privado para que pueda crecer, para que pueda invertir y que para que pueda sostener los puestos de trabajo, fundamentalmente en contextos de caída de la demanda. Muchas gracias.